Saludos, bienvenido a mi canal. Soy el maestro Seiichi Kajiro. Este es un canal de sabiduría espiritual y de conocimiento universal. Estamos viendo las religiones abrámicas. Vamos a entrar al segundo tema, que tiene que ver con el cristianismo. Vamos a hablar acerca del cristianismo, no de la parte teológica, de sus creencias, ni del desarrollo histórico que éste tiene, sino cómo afecta su creencia dentro de nuestro campo energético, lo que nosotros somos como seres humanos, y cómo somos mirados a través de estas religiones, que son las religiones abrámicas. El cristianismo es la segunda religión abrámica. Nace producto de las creencias del judaísmo. Se descuelga del judaísmo, y el concepto del Salvador o Mesías es un concepto netamente judío, pero tiene que ver con los ungidos, en este caso en el sacerdote o el rey. Pero para el cristianismo nace de la existencia de un Salvador, o sea, alguien que va a salvar de algo. El cristianismo necesita a este Salvador para que exista. Si no existe el Salvador, no existe el cristianismo. ¿Por qué necesita el Salvador? Vamos a hablar que tiene una premisa. Cree en el pecado original, la desobediencia. Entonces, si existe una desobediencia, existe un pecado original, el pecado de Adán y Eva, es transmitido a la raza humana. Por lo tanto, el ser humano necesita un Salvador que lo libere de ese pecado. ¿De dónde nace ese pecado? Creer que el mal es producto de Satanás. Cree que ese es otro desobediente, el primer desobediente en la creación. Estamos hablando ya aquí de un ser angelical, por lo tanto transmite esa desobediencia al ser humano para ir en contra del Creador, algo que va en contra del judaísmo, porque el judaísmo, ya lo vimos, plantea que el pecado original no existe porque es necesario el bien y el mal en el mundo para que exista el libre albedrío. Y dice el judaísmo que depende exclusivamente del ser humano el tomar las decisiones hacia el bien y el mal. Este Satán, en el judaísmo, se plantea como un oponente, alguien que se opone a los desarrollos del ser humano para llevarlo a perfeccionar. O sea, el Satán en sí mismo viene a poner a prueba al ser humano para que sea mucho mejor. A la diferencia del cristianismo, Satán es el que trae el mal al mundo. Por lo tanto, los seres humanos que practican el mal son seres que pertenecen al reino de Satanás. Entonces, necesita un Salvador quien se enfrente a este Satán para poder llevarlo ¿a dónde? Al mundo de los espíritus. ¿Por qué? Porque cree que el cristianismo, como otra premisa, cree que más importante es el espíritu que el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo tiene que ser golpeado, tiene que ser frenado, tiene que ser controlado, porque en él está el mal. Por lo tanto, el ser humano en sí mismo lleva el mal en su carne. Él es un pecador por sí mismo desde su nacimiento. Algo contrario al origen de donde viene el judaísmo, que el judaísmo plantea que cada ser humano tiene la virtud divina de tener la imagen del Creador. En este caso, el pecado, según el cristianismo, destruye la imagen del Creador. Por lo tanto, lo más importante es el espíritu. ¿Por qué? Porque la otra premisa que tiene el cristianismo es creer que todo está bajo maldición. Por lo tanto, este mundo, la creación, los animales, todos están bajo maldición y necesitan ser rescatados a través de este Salvador, de este Mesías, de este ungido, que lo puede nuevamente llevar al Creador. Por lo tanto, el Creador no tiene control sobre la creación porque el pecado está en él. Por lo tanto, el mal, que en este caso, que es la representación de Satanás, es el que controla este mundo. Algo muy contrario a lo que el judaísmo plantea, que dice que el libre albedrío es necesario en el ser humano y para esto es necesario que exista el mal para que se puedan tomar las decisiones y así este mundo funcione. Así como los animales, a través de sus instintos, ellos no analizan la realidad, simplemente la plantean tal como la sienten. A diferencia de ellos, el ser humano piensa y puede plantear la realidad, se puede cuestionar, se puede a sí mismo reconocer, puede reconocer a otros. Por lo tanto, eso depende
exclusivamente de este libre albedrío, de esta libertad que tiene para pensar, no porque está siendo coercionado por una fuerza externa, pero el cristianismo cree que el ser humano es coercionado con una fuerza del mal. Entonces, esto nos plantea por qué la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. También el cristianismo cree que es más importante el cielo. Todos los que se mueren es necesario que se vayan al cielo, a estar con el Cristo, estar con este Salvador, y este es el que va a volver después, según el cristianismo, a unir a los que están en el mundo de los espíritus con el mundo de los físicos, de los que estamos acá. Y esto es el reino de Dios en la creación. A diferencia que el judaísmo plantea que no es así. El judaísmo plantea que el ser humano vino para ser un agente de luz y de verdad en este mundo. Por lo tanto, todo lo que se va dando, se va a dar siempre en este mundo. Por eso la diferencia en que uno tiene más importancia el cielo, con la iluminación hacia los espíritus, y el otro, lo más importante, como el judaísmo plantea, que el espíritu sin el cuerpo está muerto, porque se necesitan ambos, porque ambos son un alma viviente. Entonces, esto nos plantea cuál es la energía de cada uno. Uno plantea siempre el morir, que lo que viene después es más importante que lo que estamos viviendo hoy. Por eso diferencia a estas dos grandes religiones abrámicas. No te olvides de darme un like y suscribirte al canal para nuevos videos. Te dejo el link del canal para ver todos los videos ya publicados.